Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos vean el día de hoy, en el futuro, por medio del internet, en alguna de las plataformas sociales. Les deseamos, hermanos, de todo corazón que puedan lograr la salvación de sus almas, no solamente ustedes, sino también con cada uno de sus familiares cercanos y sus familiares extendidos, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando de la señal que es Jesucristo para nuestra generación, y vamos a comenzar orando un momento para interceder por nuestras almas, por las almas de todos nuestros hermanos en el mundo entero. Padre Jehová, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias por un día más de vida, Señor, porque aún tenemos aliento de vida, Señor, porque aún tenemos la salvación de nuestras almas, Padre Santo, y en el nombre de Cristo venimos en esta mañana una vez más a ponernos, Señor, en la brecha, Padre Santo, entre la oscuridad de la sociedad, Señor, y la luz divina que tú emanas, Señor, para nosotros, Señor, a pedir intercesión, Señor, en oración por cada una de las almas que habitamos sobre la faz de la tierra, Señor, para pedirte que tengan misericordia de nosotros, Señor, que tengan misericordia de cada uno de nuestros familiares, Señor, de nosotros, Señor, de cada hermano y cada hermana que está sobre la faz de la tierra, que tengan misericordia de todos los animales y de toda tu creación, pero en especial, Señor, por nuestros familiares, por nosotros te pedimos perdón a nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día delante de ti, y danos, Señor, la corona de la vida eterna, la entrada a tu santo reino, por medio de Jesucristo, por medio de nuestra obediencia a tu palabra, Señor, en el sagrado nombre de Jesucristo. Te pedimos que haga paz en el mundo, Padre Santo, te pedimos que haga, Señor, paz en Ucrania y en Rusia y en todas las partes del mundo, si es posible, Señor, que cuides a los cristianos en China, en Sudán, Señor Santísimo, en el mundo entero donde sufren persecución, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por todas sus bendiciones, Señor, el día de hoy, y te pedimos, Señor Santísimo, si es posible, una amnistía para toda la humanidad, Señor, no solamente por nuestra generación, sino también por la generación, Señor, que aún han de nacer, Señor, y por todas las personas que están en el polvo, Señor, esperando la resurrección y esperando su juicio, Señor. En el nombre de Jesucristo, ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, y permite que tu palabra eche raíces en cada uno de nosotros para que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor Santísimo. Podamos así entrar en tu santo reino, en el nombre sagrado de Jesucristo, Señor. Abre nuestra mente, Señor, esta mañana, Señor, y permítanos asimilar, Señor Santísimo, tu palabra. Aumenta mucho nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendícenos, Padre, en esta mañana, Señor. Bendice nuestras finanzas, Señor. Bendice, Señor, nuestra salud, Padre Santísimo, Santísimo. Pero sobre todo, danos la vida eterna. En el sagrado nombre de Jesucristo te oramos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a estar hablando de Jesucristo como nuestra señal de la existencia de Dios y nuestra señal, hermanos, nuestra prueba, por así decirlo de alguna manera, de la existencia de Dios. Hermanos, como saben ustedes, vivimos en una sociedad, hermanos, donde muchas personas ya no asisten a las iglesias por medio del internet, ¿verdad? Encuentran muchas cosas y ya no asisten a las iglesias, usan cada excusa, ¿verdad?, que viene a su mente. Cada persona tiene sus propias ideas, cada persona, hermanos, tiene su propio pensamiento. Piensan que sus ideas, hermanos, son tan poderosas o más poderosas que las ideas de Dios, que la palabra de Dios. Piensan que sus palabras, hermanos, son tan poderosas como la palabra de Dios. Inclusive hay personas, hermanos, que es, por ejemplo, un hombre, ¿verdad?, que está enfermo de la mente, una mujer que está enferma de la mente, y dicen que en su mente son un niño de 5 años y que necesitan tener una noviecita, un noviecito de 5 o de 6 años, ¿verdad?, para poder así violarlos, hermanos. Todo esto bajo el amparo de muchos sectores del gobierno, hermanos. Muchas veces el gobierno también, hermanos, se encuentra compuesto, ¿verdad?, por grupos de personas ilegales, grupos ilegales, ¿verdad?, como en los tiempos de antes se encontraba el Ku Klux Klan y otros grupos, ¿verdad?, ilegales que ha habido en el pasado. Aún en el presente existen grupos como esos, hermanos, que tratan de disminuir la población mundial y tratan de hacer otro tipo de cosas, hermanos, matando niños por miles, ¿verdad, hermanos?, matando y esclavizando personas por miles, ¿verdad? Entonces, hermanos, en medio de toda esa oscuridad, hermanos, que está en medio de la sociedad, hermanos, está la palabra de Dios. Pero les quiero decir, hermanos, que Dios es el que puso a Satanás como príncipe de este mundo, hermanos. Así que, hermanos, la palabra de Dios dice también que donde quiera que su nombre de Él se comienza a invocar, Él comienza a hacer maldad en esa ciudad, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ya no estamos comiendo atole con el dedo, hermanos, ¿verdad? Ya no estamos en el tiempo donde amarraban a los perros con una longaniza, ¿verdad? Y eran tan inocentes que no se la comían. Hermanos, estamos en los tiempos últimos, en los postreros días, y es necesario, hermanos, que usted, hermanos y hermanas, se acerque a Dios. La salvación la gana en una forma privada, hermanos. Muchas veces, ahorita lo vamos a leer, los peores enemigos de nosotros, los cristianos, son nuestros propios familiares. A veces es el propio cónyuge, hermanos.
Pero le quiero decir que así como usted nació solo del vientre de su madre, así va a ganar la salvación de su alma, hermanos. Solo o sola, ¿verdad? Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a pasar a continuación a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única palabra que tiene peso sobre la faz de la tierra, hermanos. Le pido una disculpa, hermanos, le pido perdón, pero su opinión de usted y la opinión mía valen menos que un pedazo de excremento, hermanos. La única palabra que tiene valor sobre la faz de la tierra es la palabra del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, que también es el Dios de los musulmanes, ¿verdad? Porque Dios creó a Abraham, es el Dios de todos los dioses, por eso se llama Jehová de los ejércitos, Dios de dioses, ¿verdad? Porque existen muchos dioses paganos, muchos semidioses, hermanos, ¿verdad? Hay personas que deciden seguir a Huitzilopochtli, personas que deciden seguir a Tlaloc, el Dios de la lluvia, ¿verdad? Y otro tipo de personas, hay personas que deciden seguir a un narcotraficante, hermanos, van y le rezan, le prenden veladoras, le ponen cigarros, ¿verdad? Estamos viendo que se está poniendo de moda los templos satanistas. Hermanos, cada quien va a cosechar lo que siembra. Cada quien, ¿verdad?, va a cosechar lo que siembra. Si usted quiere poner su apuesta en Satanás, póngale en Satanás, hermanos, ¿verdad? Nuestros respetos para usted, pero nosotros somos cristianos, nosotros predicamos a Cristo, pero sobre todo predicamos al Padre de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo no vino solo, no se puso solo, alguien envió a Jesucristo, ¿verdad? Y ese alguien es el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces vamos a ver su palabra en el día de hoy, hermanos. Vamos a comenzar con Lucas 11:37 y vamos a leer hasta el 42. Y dice así, hermanos: luego de que Jesucristo hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna a los que tenéis. Pero dad limosna a los que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezman la mente y la ruda y toda la hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, lo más importante que vemos aquí en esta parte que hemos leído es que dice en el número 41: dad limosna de lo que tienes y serán limpiados. Entonces, hermanos, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que cuando nosotros damos limosna, no está hablando del diezmo, está hablando de limosna, ¿verdad? A los menesterosos en las calles o a quien sea, a las personas que se les quema una casa, que a los inmigrantes que vienen llegando, dice: dan limosna de lo que tenéis, y entonces dice: todo os será limpio. O sea, hermanos, que nosotros somos limpiados por medio de nuestras obras al dar limosna a las personas, ¿verdad? Y además dice también, en el número 42, que no debemos de pasar por alto la justicia ni el amor de Dios. Entonces, hermanos, estamos hablando de tres cosas diferentes para poder entrar al reino de Dios. Estamos hablando de dar limosna para que seamos limpiados de nuestros pecados, de nuestros males, de nuestra maldad. Y estamos hablando también de la justicia y del amor de Dios. La justicia de Dios y el amor de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no es algo fácil, ¿verdad? Porque Él nos dijo: si te dan en una mejilla una bofetada, tienes que poner la otra mejilla. Entonces, hermanos, parece que es algo sencillo, parece que es algo fácil. La palabra es torcida, ¿verdad? Sustituida por mentirillas blancas, endulzada, ¿verdad? Con formas de hablar, ¿verdad? Torcidas, pero la verdad, hermanos, el Evangelio es un poco difícil porque es un diario vivir, hermanos. No es solamente una cosa, ¿verdad? Una idea suya o mía, es lo que dice la palabra de Dios. A continuación vamos a leer ahí mismo del 27 al 32, en Lucas 11. Entonces dice así: mientras Jesucristo decía estas cosas, una mujer de entre toda la multitud se levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, y bienaventurados los senos que mamaste. Y Jesucristo le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los que la guardan. Entonces, hermanos, cuando una mujer le dijo a Jesucristo:
que eran bendecidos y bienaventurados el vientre y los senos que los trajeron, Él dijo, bienaventurados más bien son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan, porque en esos días, hermanos, todo mundo escucha la palabra de Dios, hermanos, todo mundo escucha la palabra de Dios, pero los que la guardan, hermanos, cada vez somos menos y menos, hermanos. Puede ser desde las cúpulas más altas de la política o de los deportes o de cualquier parte del mundo, hermanos. Los que guardan la palabra cada vez somos menos y menos, hermanos. Aún dentro de las iglesias hay millones de personas en las iglesias, hermanos, y millones de personas que no guardan la palabra, hermanos. No guardan la palabra, ¿verdad? Y digo guardan, hermanos, porque yo sí la guardo. Aunque mucha gente le duele, hermanos, hay una diferencia entre una persona y otra persona, ¿verdad? Y cuando usted obedece a Dios, hay una diferencia entre usted y hay una diferencia entre los demás, ¿verdad? Usted tiene una marca que ellos no tienen. Y esa marca son los mandamientos de Dios en su mente y en su corazón, como Dios lo dispuso desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Cuando dijo que nos iba a quitar un corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne. Y sus mandamientos y sus estatutos, hermanos, iban a estar escritos en nuestra mente, que es nuestro entendimiento. Por eso dicen entre tus ojos y también dicen en tu corazón también, ¿verdad, hermanos? Entonces, regresando al 11:27, dice, Jesucristo le dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y luego dijo que nosotros somos una generación perversa que demanda señal. El Señor Jesucristo utilizó esa palabra, no la utilizo yo, hermanos. Dice una generación perversa que demanda señal. O sea, quieren pruebas. Dice, yo quiero una prueba, ¿verdad? La gente dice, yo quiero una prueba. Quiero que Jesucristo mueva las estrellas y quiero que haga esto y quiero que Dios haga aquello, como si fuera Aladino, ¿verdad? El de la botella de los cuentos, hermanos, pero no es así. El Dios Altísimo, hermanos, no lo va a escuchar a usted, ¿verdad? Si no ayuna, si no ora, no lo va a estar escuchando, hermanos. Solamente si Él quiere hacerlo, lo va a hacer, pero si usted quiere que le esté dando pruebas, ¿verdad? Así como ciertos personajes de la Biblia, ¿verdad? Que hemos visto que cuando Dios los mandaba pedían que Dios hiciera pruebas y Él las hacía, ¿verdad? Porque los había mandado. Entonces, hermanos, de esa misma manera, cada persona demanda, ¿verdad? De esa generación pruebas, pero dice Jesucristo, aquí nos dice, apiñándose las multitudes, Jesucristo les comenzó a decir, esa generación es mala y demanda prueba, demanda señal, pero señal no les va a ser dada, dice, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será Jesucristo, el Hijo del Hombre, a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí alguien más grande que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí alguien más grande que Jonás en este lugar. Entonces, hermanos, claramente vemos como dice, hermanos, lo más importante que estamos hablando en esta mañana, lo encontramos en el número 30. Lucas 11:30, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo es el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, a esta generación. Nos está diciendo que Jesucristo es nuestra prueba. Jesucristo es nuestra señal de la existencia de Dios, de la veracidad del Evangelio. Claro, hermanos, que vivimos en una sociedad donde cada quien hace lo que quiere, cada quien dice lo que quiere. Hermanos, mientras no tengan una astilla por ahí enterrada o una uña enterrada en sus pies, se levantan con mucho orgullo y andan haciendo y deshaciendo aún dentro de las iglesias, hermanos. Y eso es, especialmente las personas que vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Cuando vienen cruzando la frontera, vienen pidiendo mucha ayuda de Dios y de las personas. Y Dios en su misericordia, la mayoría de ellos los deja entrar. Pero una vez que están aquí, me gustaría que vieran, hermanos, porque ni siquiera se aparecen a dar las gracias en una iglesia en la mayoría de casi más del 90% de los casos, hermanos, ¿verdad? Se olvidan totalmente de ese Dios que les ayudó, hermanos, a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Pero siempre hay un remanente fiel, hermanos, a través de todo el mundo, de personas que siempre estén ahí, hermanos. Y como les dije anteriormente, los enemigos más grandes, hermanos, de la salvación, a veces es su propio esposo, a veces es su propia esposa, hermanos. Y la palabra de Dios dice que cuando sea el arrebato, hermanos, van a estar dos personas en un molino moliendo, y una se la van a llevar y la otra se va a quedar. Eso se refiere a dos mujeres probablemente. También dice que va a haber dos hombres en un camino, van yendo de un camino de un lugar a otro, y se va a llevar a uno y se va a quedar el otro. Hablando de dos hombres, amigos o compañeros de trabajo. Y nos dice también que va a haber dos personas en una cama. Habla claramente de un hombre y de una mujer. No habla de unos homosexuales, claramente. Habla de una pareja heterosexual, porque si fueran del mismo sexo, y hasta, no lo debo de decir, ¿verdad? Pero sea mujer con mujer, hombre con hombre, seguramente, hermanos, que se los va a llevar, pero al lago de fuego, si no se arrepienten de su maldad, ¿verdad? Pero hablando del rapto, dice que van a estar dos en una cama, y uno se lo va a llevar
y el otro se va a quedar. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces los que más asisten a las iglesias son las señoras con sus niños. Y el obstáculo más grande para que puedan asistir a una iglesia, hermanos, es su propio marido, ¿verdad? Entonces, si la señora le hace el caso al marido, hermanos, también se va a ir al lago de fuego junto con su esposo, ¿verdad? Y no se diga de los que venden drogas, de los que tienen a la gente esclavizada vendiendo drogas, de aquellos políticos corruptos, de aquellos oficiales corruptos que facilitan el trasiego de drogas y toda esa mala labor. No sé, todos esos, hermanos, la gran mayoría se van a ir al lago de fuego, hermanos. Excepto que se arrepientan aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador y cambiando sus obras, ¿verdad, hermanos? Porque la salvación no es por fe, como dice Pablo, hermanos, la salvación es por obras, ¿verdad? Pablo es un hombre, hermanos. Pablo no tiene reino, ni siquiera tiene una puerta de entrada a la Nueva Jerusalén, hermanos. Cada una de esas puertas, hermanos, son de los dos apóstoles de Jesucristo. Y aunque la gente le duela y aunque la gente no le guste Israel, hermanos, la salvación viene de Israel. La salvación viene, hermanos, de Jesucristo, ¿verdad? La salvación viene específicamente de Judá. No viene de México, no viene de Roma, ¿verdad? La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, hermanos, no tiene nada que ver es un personaje, hermanos, que existe en México. Todas esas vírgenes a los cuales el Papa les besa los pies son personajes ficticios, hermanos. Es un muñeco negro, blanco, como lo hayan pintado. A veces no tienen nada, son unos palos ahí adentro, como tipo palo de escoba, con unos pies humanos que se ven por afuera del vestido y luego se caen y se dan cuenta que es un armazón de palos. Hermanos, son cosas que inventan esas personas para controlar a la multitud de gente que no lee la Biblia, hermanos. Lea su Biblia porque aquí está la salvación de su alma, hermanos. Vamos a continuar con la lectura. Para eso vamos a ir a Mateo 12. Vamos a leer de Mateo 12, 43 al 45. En este capítulo se nos habla, hermanos, que los espíritus inmundos, es decir, los demonios, viven adentro de las personas, hermanos. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar eso. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que en las sinagogas, desde los tiempos de Jesucristo predicando, hermanos, en las sinagogas, ahí había personas endemoniadas que tenían demonios que les estaban causando enfermedades, y que les causaban enfermedades físicas y también enfermedades mentales, de locura, ¿verdad? Y también enfermedades físicas, de incapacidades físicas. Lea su Biblia, hermano, hermana, lea su Biblia si desea entrar al reino de Dios. Entonces dice en San Mateo 12, 43, cuando el espíritu inmundo, un espíritu inmundo quiere decir un demonio, cuando el demonio sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Eso pasa cuando la gente viene a la iglesia. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también le acontecerá a esta mala generación. Acuérdense que estamos hablando de la mala generación que demanda señal, que demanda prueba, ¿verdad?, de la existencia de Dios, que demanda una señal de la veracidad. Quieren una prueba de que esta palabra es real. Esta es su prueba, hermanos. Jesucristo es su prueba. Aquí, si se dan cuenta, no solamente está hablando de un hombre, está hablando de toda la generación, de toda la generación. Las personas que se salvan, hermanos, son bien pocos, son contados. Aún dentro de las iglesias, no esté pensando que porque se pone bonita la música, se pone bonita la alabanza y la adoración en su iglesia, va a sonar la trompeta y se van a ir todos. No, hermanos, se van a ir muy pocos, muy pocas personas se van a ir. Usted tiene que ser un ser humano excepcional para que pueda entrar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios solamente puede entrar algo que esté santificado para Dios, algo que esté santo. Hermanos, si está fumando mota, si está usando drogas, si está alcoholizado todo el tiempo, si nunca va a la iglesia, hermanos, aunque se bautice 10 veces, aunque haga lo que haga, hermanos, nada más va a dar brincos y va a caer en el mismo lugar. Porque como un marranito, como dice la palabra, que lo bañan y corre otra vez al lodo y se vuelve a revolcar y vuelve a hacer su propia voluntad. Como un perro, ¿verdad, hermanos? Que uno hasta asco nos da, vomitan su comida y se la vuelven a tragar, ¿verdad? Y luego hay gente que hasta les besa la boca a los perros, hermanos. La gente en Estados Unidos, hermanos, y en muchas partes del mundo gastan más dinero en un perro y en un gato que en Dios, ¿verdad? Gastan miles de dólares. Aquí yo lo he visto. Esta industria son billones de dólares, hermanos. Miles de millones de dólares para comida de perros y adornos de perros y de gatos y de mascotas en general, y aún una iglesia nunca se paran, hermanos. Pero eso sí, piensan que están bien santificados delante de Dios, y el problema principal, hermanos, es que nuestra generación que está pasando ahorita es una generación que siempre estaban bien apegados a Dios, y la palabra de Dios dice que cuando
los padres van a la iglesia, hermanos, Dios los tiene bien bendecidos. Pero estos hijos ya crecieron el día de hoy. Ellos son esa generación mala. Y esa generación mala, hermanos, como sus padres estaban intercediendo por ellos y sirviéndole a Dios, no les falta comida, no les falta agua potable, no les falta nada. Entonces ellos, hermanos, dicen, yo estoy bien, yo estoy sano, yo no tengo necesidad de nada. Y creen en un Dios que está hecho a su propia medida de cada uno de ellos y de ellas. Cada uno en su mente tiene la idea de un Dios y piensa que Dios va a hacer lo que ellos dicen. Así como ese genio que les dice, pídeme 3 deseos y yo hago lo que digas. Así piensan ellos que Dios está diariamente cumpliéndole sus caprichos, hermanos. Esa es la generación mala y la generación perversa, hermanos. Y les quiero decir que ahorita se ha levantado una alianza nueva de países que se llaman BRICS. Hay mucha gente que, disculpe la gente que es inteligente o la gente que yo le llamo normal, entre comillas, pero desgraciadamente hay mucha gente que es tonta, muy tonta, hermanos. Y esas personas no saben ni siquiera qué es BRICS, ¿verdad? Nunca ven las noticias, no saben cuándo va a llover, salen a la calle sin un paraguas, hermanos. No cuidan de su cuerpo, no cuidan su dieta, nada, hermanos. Pero hermanos, todo eso es necesario porque el cuerpo de nosotros es el templo de Dios y un templo se tiene que cuidar, hermanos. Usted me disculpa, pero a veces el templo de Satanás está mejor cuidado que el templo del Dios Altísimo. Y es una vergüenza, hermanos, ¿verdad? Que una persona no cuide su cuerpo porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios una vez más, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo lo cuidan? Lo cuidan prostituyéndose, lo cuidan metiéndose todo tipo de caca, hermanos, ¿verdad? Porque hasta matar ratas meten en las drogas y todo eso, el alcoholismo, todo eso, hermanos. Sabemos que en México el pulque hasta le echan excremento humano. Imagínense, hermanos. Y eso es lo que está metiendo en el cuerpo de Dios. Y ellos en su mente piensan que Dios está bien desesperado para dejarles entrar en el reino de Dios. Entonces nada más imagínense esta generación perversa que demanda señal de la existencia de Dios, demanda señal de la prueba de Dios. Y uno les dice, no, es que yo soy una persona buena. Yo no tomo, yo no hago esto. Y verdaderamente muchas veces son personas buenas que no toman ni que no usan drogas ni nada, porque siempre se va uno sobre el drogadicto, sobre el borracho. Pero hay gentes, hermanos, en los círculos sociales más altos que son peores, hermanos, que Drácula. Y mucha gente piensa que nada más muriéndose, ya se murieron y ya se acabó todo. No, mi hermano, hay personas que hacen matazones en el Walmart, ustedes vieron en las tiendas del dólar, recientemente la semana pasada, en todas partes, hermanos. Esas personas, la palabra de Dios dice ojo por ojo, diente por diente, hermanos, ni con su vida de ellos pagan el mal que han hecho. Y después se suicidan, pensando que suicidándose ya encontraron la solución, hermanos. Déjeme decirle, hermanos, que está esperándolo el lago de fuego eterno. Tal vez aquí se pasa la luz roja, pero ya adelante, hermanos, ahí está el Dios Altísimo con su juicio esperándolo, hermanos. Nos va a resucitar, hermanos, de entre el polvo, nos va a resucitar, hermanos, y la gran mayoría van a ir a parar al lago de fuego eterno. Lo puede leer en Zacarías 13:8. Solamente 1/3 de la humanidad va a entrar en el reino de Dios. 2/3 de la humanidad se van a ir al fuego eterno, hermanos. Y es algo bien triste, ¿verdad? Pero regresando al tema de hoy, la señal, hermanos, como les dije ahorita, la señal es Jesucristo. En el número, dice Jesucristo en el número 42, que aún la reina del sur se va a levantar en juicio con esa generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y que él es más grande que Salomón. La reina del sur, hermanos, es Shiva. Shiva era la reina del lugar que ahora se llama Etiopía, en África, y ella subió, ¿verdad? Ella subió hacia donde es Israel para ir a ver al rey Salomón, ¿verdad? Inclusive tuvo un hijo con él, y ahí hay un grupo de judíos negros, ¿verdad? En esa nación africana. Entonces, hermanos, les quiero decir que al mero final, en el 45 de Mateo 12:45 dice: entonces va el espíritu inmundo, porque cuando la gente viene a la iglesia, hermanos, Dios lo limpia de todos los demonios, y los demonios no pueden entrar porque ahí está el Espíritu Santo de Dios, y los ángeles de Dios están cuidando a esa persona y no puede entrar. Pero en cuanto la persona regresa como un marranito al lodo, como un perrito al vómito de nuevo, hermanos, cuando vuelve a regresar, esos demonios nomás están ahí esperando, hermanos, vienen y se le trepan, se le montan a la persona, y dice que cada demonio que tenía en el número 45, dice, entonces va ese demonio y toma consigo otros 7 demonios peores que él, y entrando viven allí en esa persona, y el último estado de aquel hombre, dice hombre pero puede ser mujer, viene a ser peor que el primer estado. Entonces, hermanos, si una persona tenía el demonio del chisme, por ejemplo, cuando se va a la iglesia, digamos que se le quita, por decirlo, dándole el beneficio de la duda, cuando se sale de los caminos de Dios, hermanos, en vez de un demonio va a tener 8 demonios, ese más 7 más. Entonces, después se vuelve a hacer, ya tiene 8, ¿verdad? 8 demonios. Después se vuelve a acercar a la iglesia 2 o 3 años,
Dios vuelve a limpiar a esa iglesia, a esa persona, hermanos, a ese templo, porque es un templo del Espíritu Santo. Y se limpia la persona, se vuelve a salir de los caminos de Dios porque ya se casó con otro esposo, por cualquier razón que usted quiera saber. Su hijo ya no quiere ir a la iglesia, ya creció el chamaco, lo que sea, hermanos. Después si tenía 8 demonios, 8 por 8, ¿cuántos son? 64, hermanos. Después esa persona ya va a andar en las calles quizás pidiendo limosna o qué sé yo, ¿verdad? Prostituyéndose, lo que sea. Si lo vuelven a meter a la iglesia de alguna manera, ¿verdad? En la misericordia de Dios, y vuelve a entrar a la iglesia, lo vuelven a limpiar, ya tenía 64 demonios, y se vuelve como un marranito ir al lodo otra vez. Después 64 lo multiplicamos por 8, y ese es el número de demonios que va a tener esa persona. Entonces dice, hermanos, que el estado postrero de esa persona viene a ser peor que el primero. Pero lo malo de esta mañana es que la última oración que está ahí dice: así también, no lo digo yo, hermanos, lo dice Jesucristo, viene de Jesucristo para usted. Dice: así también le acontecerá a esta mala ¿qué? Generación. Está hablando de todos nosotros, hermanos, de todos y cada uno de nosotros. No solamente le va a acontecer a una persona, le va a acontecer a toda la generación, hermanos. Cuando Jesucristo encontró a un hombre en los sepulcros, desnudo, ¿verdad? Que se pegaba con piedras, y las personas le dijeron del pueblo: lo amarramos con grilletes y los rompe. Y Jesucristo le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión. Y de acuerdo a los expertos que nos escribieron la Biblia y que estudian la Biblia y todo eso, dice que una legión es una unidad militar romana de aproximadamente 6,000 hombres. Entonces, hermanos, estamos hablando que esa persona tenía más de 6,000 demonios, o alrededor de 6,000 demonios viviendo adentro de él, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Mateo 10, un poquito atrás, y vamos a leer Mateo 10, 34 al 40. Donde Jesucristo nos dice, una vez más, no lo digo yo, hermanos, mucha gente piensa que Jesucristo es un pelagatos, que le puede dar patadas, que le puede dar cachetadas. No, hermanos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Él ya vino a morir como un borrego, ahora es un león, es un Dios sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y si usted le obedece, Jesucristo